Tenemos la satisfacción de escuchar al colega Santiago Lovera, médico veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. Trabajó durante 7 años en pollos de engorde y reproductoras para la empresa argentina Avícola Sociedad Anónima de Entre Ríos, Argentina. Durante 5 años fue docente auxiliar de la Cátedra de Avicultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Desde el 2018, Santiago se desempeña como gerente técnico de servicio para clientes de Aviagen en Bolivia, Paraguay, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Uruguay, dando asistencia técnica en el área de pollo de engorde y reproductoras, siendo Aviagen una empresa líder en genética avícola. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia del manejo inicial en pollos Ross. Para comenzar esta presentación, me gustaría recordar cuál es el objetivo de manejo que tenemos como avicultores, que es lograr el máximo potencial en estos productos que la casa genética nos ofrece año a año. Y para lograrlo, debemos comenzar conociendo las necesidades de las aves de acuerdo a su edad, mantener a las aves en confort toda su vida durante el día y la noche mediante el equipamiento que contamos en los galpones avícolas. eh, y el objetivo de mantener a los animales en confort es maximizar ese consumo de alimento y de agua en carne en el menor tiempo posible, respetando obviamente el bienestar animal y siendo sustentables. Y por último, contando con las personas capacitadas, adecuadas y el equipamiento necesario para tal fin. Hoy vamos a charlar de la primera semana y el por qué es tan importante. La primera semana es cuando se forman las bases de la crianza, es cuando se da la mayor tasa de ganancia de peso inicial, es donde mayor crecimiento del largo intestino tenemos y a su vez el momento donde más se desarrolla el aparato inmunológico de las aves. Tener un buen manejo inicial colabora en la prevención de miopatías futuras y aparte forma las bases de una buena crianza. Recordemos que en esta etapa, las aves, tanto como en la incubación, dependen de nuestro manejo, sobre todo ambiental, porque no son capaces de termorregular. Por eso es que hoy vamos a charlar acerca de la importancia del manejo en esta etapa para maximizar los resultados futuros. Yo ejemplifico la performance inicial o el manejo inicial como con estas 5 piedras, ¿no?, que están en equilibrio, donde la primera piedra son los recursos humanos, todas las personas que trabajan en la avicultura de la empresa y principalmente las personas que están día a día con las aves, durante el día, durante la noche, monitoreando estas variables y manteniendo a los animales en confort. En segundo lugar, está la elección correcta de una relación entre la temperatura, la humedad y la ventilación de acuerdo a la edad. Debemos dar confort ambiental mediante el uso de equipos. Debemos contar con suficiente capacidad de calefacción y con suficiente capacidad de ventilación o refrigeración. Otro tema importante es la densidad de aves por edad que vamos a ir usando a medida que vamos, o sea, que va transcurriendo la edad de los animales y debemos ir viendo cuántos pollitos vamos a ir teniendo por metro cuadrado. En cuarto lugar, contar con agua de calidad, adecuada temperatura y disponibilidad, y alimento con adecuada calidad y forma física por edad. Y por último, la iluminación. Necesitamos inicialmente dar mucho estímulo para el consumo de los animales, que se traduce en un comportamiento de consumo mayor, y si tenemos la posibilidad, luego de los 10 días, generar una penumbra dentro del galpón para que los animales estén más tranquilos y maximicen así su eficiencia de conversión alimenticia. Pero antes de comenzar con la primera semana, vamos a charlar un poco de lo que es el periodo de descanso y la preparación del galpón. No podemos tener buenos resultados de 7 días si no realizamos previamente un buen trabajo en el periodo de vacío. Entonces, básicamente, ¿cuál es el objetivo de ese periodo de descanso? Es impedir el paso de cualquier enfermedad de un lote a otro y es preparar un ambiente sano y confortable para recibir al lote siguiente.
Lo ideal, o sea, lo que vemos que impacta más negativamente en el lote futuro es cuando trabajamos mal la cama, en el caso de que se reutilice, y quedan con altas concentraciones de amoníaco o humedad. Entonces, a lo que apuntamos en el periodo de descanso es entregar una cama lo más sana posible, con bajas concentraciones de amoníaco y baja humedad. Debemos preparar un hotel de 5 estrellas para recibir ese futuro lote, a ese bebé que está eh, indefenso, por así decirlo, y que necesita toda nuestra atención. Entonces, ¿qué opciones tenemos para tratar la cama en el caso que se reutilice? Y, o sea, en realidad, en el caso de que se reutilice, vamos a charlar de qué podemos hacer, y en el caso que, bueno, como dice acá el primer punto, que la cambiemos totalmente, obviamente esa cama va a ir para reutilización como abono, pero no dentro del galpón. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la industria va hacia la reutilización por una cuestión de que el pasivo ambiental que se genera es muy alto, si en todas las crianzas estamos renovando el material de cama y aparte es muy costoso y es inviable económicamente. Entonces, en los casos que se reutilice o que se haga un recambio parcial con reutilización, la cama que queda dentro del galpón tenemos que hacerle algún tratamiento y las opciones que tenemos es la fermentación, la acidificación o el uso de bacterias o algunos productos biológicos para producir una baja de las cargas de amoníaco y hacer una esterilización de la cama previo al arribo del nuevo lote. Yo consideré un periodo de tiempo de unos 15 días de trabajo para montar o sea, una grilla de actividades donde el primer día apenas se saca a las aves, deberíamos ejercer un fuerte control de Alphitobius. Este es un momento clave para el control de Alphitobius de la granja, porque es el momento donde la cama está caliente y se encuentra mayor cantidad de Alphitobius adentro. Luego, contar con 2 días para retirar el cascarón superficial, realizar la limpieza seca de los comederos, bebederos, cortinas. Luego una limpieza húmeda, agregando la humedad necesaria para que la cama pueda producir el proceso de fermentación. Como les decía hoy, aquí coloqué triturar como opción el cascarón, pero lo ideal sería retirar la capa superficial, porque es donde más materia orgánica tenemos y es lo que más amoníaco nos genera para el futuro lote. Entonces, quitar la capa de cascarón superficial da muy buen resultado. Limpiar los comederos y le dar la cama, en el caso que vamos a hacer si hacemos una fermentación en hileras, o en lonar en el caso que sea una fermentación plana de la cama. Debemos contar al menos con 8 días a galpón cerrado para que se eleven los ppm amoníacos, se produzca la fermentación. En ese momento aprovechamos para realizar el control de roedores, control de insectos, limpiar las áreas externas, desmalezar, limpiar silos, líneas de agua. Luego que realizamos la fermentación durante al menos 8 días, debemos contar con 2 días para desparramar la cama, quemar las plumas que hayan quedado. Eh, Podemos, previo a desparramar la cama, aplicar cal en el piso, que da muy buen resultado. Aplicación de cal viva o cal hidratada, dependiendo de la disponibilidad que haya en la región. Y pintar lo que es muros y postes. Los últimos 3 días deberíamos remover esa cama y ventilarla. Esa es la acción más importante de este momento, para que elimine todo lo que pueda el amoníaco y la humedad al ambiente y la cama quede seca, o sea, quede entre 20 y 30% de humedad. Si siguen apareciendo plumas, volver a quemar las plumas y realizar el segundo control de insectos, de Alphitobius. Realizar el precalentamiento, 24 a 48 horas previo a la recepción, o mejor sería el mensaje que se precaliente el tiempo necesario para lograr 30 grados en la superficie de la cama y 28 grados en el piso. Y ahí nos disponemos para preparar el área de recepción. Antes de recibir el pollito, es muy bueno contar con listas de chequeo para evaluar lo que fueron el trabajo del sector de mantenimiento, el sector de preparación de galpón, el sector de transporte de los pollitos bebés. Entonces, podemos montar listas de chequeo en lo que es
ambiente, galpón, cama, cómo está el estado de la cama para recibir, cómo está el estado de la higiene del galpón, cómo fue la temperatura lograda previo a la recepción y la temperatura de la cama, cómo estuvo ese transporte, cuáles fueron las temperaturas de cloaca de los pollitos que nos arrojan y nos están diciendo si esos pollitos sufrieron algún estrés térmico por encima, si encontramos temperaturas cloacales por encima o por debajo de las recomendadas, cómo está la calidad general del pollito bebé. Eso genera una retroalimentación para lo que es el sector de transporte y planta de incubación y de reproductora también. Cuántos pollitos muertos en caja tenemos, cuál es el estado de hidratación, cuál fue su peso, su uniformidad, su coeficiente de variación. Toda esa información debemos recopilarla en este momento para retroalimentar a los distintos sectores en busca de mejoras. Luego, aplicar una lista de chequeo a lo que es la recepción, un checklist para ver cuáles son la disponibilidad de agua, de alimento, la temperatura del agua, la temperatura del piso, la cantidad de papel, la intensidad de iluminación. Y así vamos a ir hablando más adelante de todas las necesidades que deben tener los pollitos para la recepción y que nosotros tenemos que monitorear antes de llegar, de que llegue el lote. Y por último, como una prueba de recepción bien hecha, el consumo inicial, que es chequear el llenado de buche, nos da la pauta de cómo se manejaron todas estas variables que veníamos charlando. Bueno, hoy charlábamos de la importancia del precalentamiento y de la colocación de papel. La idea es que ustedes calienten el tiempo que sea necesario para lograr 30 grados en la superficie de la cama y 28 o 29 en el piso. En el ambiente, ahora lo vamos a ver más adelante, el rango de temperatura está entre 31 y 32 grados o 32,5. Esa es más o menos la temperatura que vemos. Colocar mucho papel es la sugerencia porque es donde vemos mejor resultado de consumo inicial. Alrededor del 80% del área de piso debería estar cubierta con papel. Si no precalentamos la cama y la cama está fría, la temperatura corporal de los pollitos va a pasar a la cama y ellos van a tender a no moverse. Nosotros queremos que la cama esté caliente para que ellos tengan un buen hábito de consumo inicial y un buen desplazamiento. Fíjense, este es un ejemplo, cuando no logramos los tiempos de precalentado de cama, en el lateral del galpón, que es la zona más azul, más fría, tenemos alrededor de 5 grados de diferencia con la zona más caliente, que es la zona debajo de las estufas. Cuando tomamos pollitos de las zonas más frías del galpón y palpamos buche en las primeras horas, no hay consumo casi. En cambio, fíjense en estos pollitos que estaban a 30 grados debajo de la estufa, fíjense el buche cómo habían llenado con agua y con alimento. Por eso lo ideal es que tengamos esta uniformidad de temperaturas en toda el área de cría y no que se vean estas zonas azules como lo mostraba la imagen anterior. Como les decía hoy, la base de la pirámide es el personal, ¿no? O sea, necesitamos que el personal esté capacitado, esté atento y aparte que tenga empatía por los animales y que tenga empatía por el trabajo que está haciendo. Porque él está recibiendo un bebé y tiene que darle las condiciones necesarias. Si puede contar con herramientas como las que muestro ahí en esta imagen, es mejor porque el uso de herramientas de medición elimina la subjetividad en cuanto a la sensación de la temperatura, la ventilación, etcétera. Entonces necesitamos que esta persona cuente con estas herramientas para que nos genere información o datos que nosotros podamos analizar y tomar correcciones en el caso de que se necesite. Fíjense cómo el trabajo constante de la persona dentro del área de cría produce un estímulo de los animales que los obliga a comer y tomar agua y crecer consecuentemente. Aviagen dispone de una curva de temperatura de acuerdo a la humedad relativa. Lo que nosotros generalmente seteamos en los controladores son en torno a entre 50 y 60% de humedad relativa, la curva de temperatura para esa humedad relativa. Y lo que se tiene que conocer es la relación entre la temperatura y la humedad, que a medida que aumenta la humedad relativa, la sensación de calor y todo aumenta, entonces debemos tomar una acción que es reducir la temperatura, que en estos casos, lo vamos a ver más adelante, lo hacemos generalmente no bajando los set points de temperatura, sino con el uso de la ventilación.
Y a la inversa, si la humedad relativa es más baja, tenemos que usar curvas de temperatura más altas. Este es un ejemplo de cómo debemos ir conduciendo a los pollitos en su zona de confort ambiental. Los primeros días ellos van a necesitar que aportemos calor a su cuerpo, o sea, necesitamos dar confort ambiental, dar temperatura al galpón, y una vez que los pollos están emplumados y superan los 15 días, necesitamos disipar calor de ese cuerpo, porque ellos empiezan a generar mucho calor, y lo hacemos con ventilación. ¿Qué tipo de ventilación usaremos? Eso va a depender de la temperatura objetivo. Cuando la temperatura ambiental esté por debajo de la temperatura objetivo, vamos a trabajar con el galpón en ventilación mínima por ciclos fijos por tiempo. Se debe hacer bien el cálculo de cuál es la tasa de ventilación necesaria para los pollitos, porque la renovación del aire es tan importante como la temperatura. En nuestras visitas a campo, nosotros los errores más frecuentes que vemos es ventilar poco, por no contar con capacidad de calefacción. Hay una subventilación, o sea, una ventilación menor de la necesidad. A medida que sube la temperatura ambiente y supera la temperatura objetivo, entramos con una ventilación de transición y luego de túnel. Y cuando continúa subiendo esa temperatura, ya es cuando se utilizan los paneles evaporativos, que teóricamente deberían ir incorporados cuando se agota toda la capacidad de ventilación. Cuando nosotros diagramamos una curva de temperatura, generalmente debemos ver que día a día haya un descenso gradual entre 0,3 a 0,5 grados centígrados, y también debemos acompañar esto con la densidad de aves por metro cuadrado. Como está en este ejemplo, o sea, trabajamos con 30, o sea, el objetivo fue buscar 29 grados en el piso, 30 grados en la superficie de la cama y 32 grados en el ambiente, para una recepción de 45 pollitos por metro cuadrado. Luego, un descenso gradual de medio grado por día hasta el día quinto. En ese momento, hasta el día cuarto, perdón, en ese momento, bajar la densidad 7 pollos, 8 pollos por metro cuadrado, irnos a 37. Y así ir haciendo cortes cada 4 días y cortes, digo yo, en el tema de lo que es la disminución de la densidad y la temperatura también. Si realizamos una buena recepción, la cama está caliente y hay un buen ambiente, una buena calidad de aire, debemos observar estos 5 comportamientos: pollitos comiendo, bebiendo, durmiendo, jugando y corriendo. Como mostramos en este video, una prueba de buena recepción es visual. ¿Tá? Observar, medir los parámetros y luego observar el comportamiento de los animales. Se observa pollitos manifestando estos 5 comportamientos. Una de las cuestiones que vemos mucho como una problemática es que no se respetan las condiciones durante el día y la noche, y tenemos muchas oscilaciones en cuanto a temperaturas máximas y temperaturas mínimas. Entonces, lo ideal es que trabajemos con los controladores para lograr la menor diferencia de temperatura entre las máximas y las mínimas, que no se alejen del objetivo que tenemos de acuerdo a la edad de las aves. Para preparar un área de recepción adecuada, sugerimos que se coloque 10 centímetros de cama, 80% del área del piso cubierta con papel, comederos automáticos llenos, comederos de niple llenos con agua fresca, a la altura del ojo, a razón de un niple cada 25 bebés, y comederos y viveros suplementarios, a razón de uno cada 100 pollitos bebés, 80 luxes al menos en el área de cría, con, o sea, una buena intensidad de iluminación, y alrededor de 45 pollitos por metro cuadrado para verano o climas cálidos, y 50 o 55 para lo que es clima frío o invierno. El agua fresca y la ventilación mínima, que no genere un exceso de viento que altere el comportamiento de los pollitos. Como les decía hoy, la prueba, si la recepción fue bien hecha, debemos encontrar a las 2 horas el 75% de los pollitos con el buche lleno, blando y redondo, como lo muestra esta imagen aquí. A las 8 horas el 80%, y para las 12 horas el 85% o más, y a las 24 horas el 95% de los pollitos con el buche lleno de alimento y de agua.
Lo ideal es que si hacemos una buena recepción y un buen manejo de las ampliaciones y las temperaturas, debemos encontrar al cuarto día una tasa de crecimiento de 2,6 veces el peso inicial, que para un pollito de 44 gramos sería que pese más de 120 gramos, y para el día 7, si hicimos una buena recepción, un buen manejo de 7 días, la tasa objetivo de búsqueda es que multiplique entre 4,5 y 4,8 veces su peso inicial. Para un pollito de 44 gramos serían entre 200 y 214 gramos. Continuando esta línea de razonamiento, si dividimos el peso de 14 días entre 7 días, entre el peso de 7 días, deberíamos ver que ese pollito de 7 días multiplicó por más de 2,5 veces su peso al día 14. Monitorear de esta forma el crecimiento obliga al personal a ir observando en qué momento se caen los pesos o si tiene una pérdida de resultados, por qué qué la está causando. Como hablábamos hoy, eh, podemos contar con confort, pero también si no tenemos agua de calidad con adecuada disponibilidad, no vamos a tener un adecuado crecimiento inicial. Lo primero que van a hacer los pollitos cuando lleguen al galpón va a ser buscar el agua, tomar agua y luego van a comer. Entonces el agua tiene que ser fresca, potable. Para que sea fresca debemos hacer flushing periódico, o sea, purgar las líneas de agua periódicamente y cambiar el agua de los bebederos infantiles constantemente. El pH del agua debería estar entre 5 y 6 para que el cloro trabaje bien. Y al medir ORP deberíamos estar por encima de los 650 milivoltios y usar cloro entre 3 a 5 partes por millón para lograr esos ORP. Palpar buches para ver consumo y hacer una observación visual que no estemos derramando excesivamente agua, pero que haya muy buen consumo. ¿De dónde van a elegir consumir inicialmente? Siempre de este tipo de comederos, de bebederos infantiles. El niple tiene que estar preparado de la recepción con 40 mililitros por minuto a la altura del ojo para que los pollitos entiendan de dónde deben beber, y a medida que van aumentando la edad, debemos ir subiendo la altura del niple, que los animales vayan formando un ángulo de alrededor de 20, luego 40 grados, y aumentar la oferta de agua entre 60 y 70 ml por minuto a los 14 días y más de 80 a los 21 días. Una vez que el pollo ya es adulto, colocar en torno a 80 grados del ángulo o sea, el bebedero para que las aves tengan con las patas bien apoyadas en el piso y su cuello erguido, un ángulo de alrededor de 80 grados, y ya podemos superar los 120 ml por minuto para los pollos de oferta de agua, ¿no? Lo importante es que se observe que consumen bien el agua, pero que no mojan excesivamente la carne. Respecto al alimento, algo similar, dar disponibilidad, observar la disponibilidad y ir evaluando el consumo. Primero van a consumir del papel, luego del comedero de transición y luego del comedero automático. Pero los tres tienen que estar en oferta constante de la recepción como lo vimos hoy. ¿Tá? La importancia para saber si estamos dando buena oferta de alimento, tanto en forma física como en altura o disponibilidad de equipos, es palpar los buches. ¿Cuándo hay problemas? Cuando sacamos el papel, cuando damos espacio y no tenemos equipo suficiente, o cuando hacemos algún cambio de alimento. Entonces, observar esas transiciones de acuerdo al monitoreo en el consumo de alimento y de acuerdo al monitoreo en los pesos. Eso es lo que nos va a determinar si hay algún error en alguno de estos momentos críticos. ¿Cómo debería ser para la primera semana un alimento ideal? Que contenga alrededor del 80-85% de la ración entre 1 y 3 milímetros, ya sea en forma de crumble o migaja o micropere. Cuando vemos que estamos fuera de esta forma física, tenemos problemas, o por rechazo si tenemos exceso de partículas mayores a 3 milímetros, o por demoras en los tiempos y por baja eficiencia en los tiempos de consumo cuando es mucha harina, o sea, menor a 1 milímetro. Ofertar la primera semana, cada 2 horas, alimento en el papel, producir estímulo, barrer el papel, da muy buen resultado, genera consumo, como estoy mostrando en los videos, de los animales y eso maximiza lo que es el peso inicial.
Un plan de iluminación completo para nuestro pollo rojo enfocado primero en la primera semana sería tener 23 horas de luz con alta intensidad, más de 80 luxes, durante un periodo de 7 días. Cuando logramos los pesos de 7 días, podemos ir bajando 1 hora por día la intensidad y la iluminación, y luego del día 10 en adelante trabajar con 20 horas de luz para pesos de faena menores a 2,8 kg y 18 horas de luz para pesos de faena mayores a 2,8 kg con 10 luxes para generar una penumbra. Lo importante es que sea bien uniforme la distribución de la iluminación y previo a la faena, ir incrementando 1 hora por día la luz, manteniendo esos 10 luxes de intensidad, hasta llegar a 3 días de 23 horas de luz. Esto quiebra el patrón de consumo de los buches, hace que los buches se llenen menos en esa última etapa y minimiza lo que es el problema de contaminación por buche en la planta de faena, al quebrar el patrón de consumo de los animales por modificar lo que es el fotoperíodo. Buscar uniformidad inicial y no intensidad, eso es lo más importante. Inicial sería uniformidad e intensidad, y luego de los 10 días, uniformidad y no tanta intensidad, pero la intensidad inicial es muy importante para que haya una buena tasa de crecimiento inicial. Contar con aire de calidad. Nosotros tenemos una tabla en el manual de Viagen que el aire que tengamos, el área de cría, para que sea calidad, debería contar con menos de 10 ppm de amoníaco, menos de 2000 ppm de dióxido de carbono. En el manual es un poco más alta, pero nosotros modificamos a 2000 los técnicos porque vemos que tiene mejor resultado. Menos de 10 ppm de monóxido, un ambiente libre de polvo que contenga con una humedad controlada. ¿Cómo vamos a controlar la humedad? Esa humedad se controla con un adecuado manejo de la cama, con un adecuado manejo de los niples y de los paneles evaporativos y de los fodders, y con un adecuado seteo de la ventilación mínima. Lo que vemos cuando entramos a un galpón y vemos los pollitos con este estado de plumón pegoteado o garras en mal estado, nos damos cuenta que allí hubo una ventilación deficiente. Entonces, la ventilación es tan importante como la temperatura. La vamos a utilizar para eliminar humedad y mantener la calidad de aire del galpón. La vamos a usar cuando la temperatura ambiente esté por debajo del objetivo, pero no debe molestar a los pollitos. O sea, debe producir renovación del aire, pero sin molestar o sin afectar el comportamiento de los pollitos. La evidencia de que hay una mala tasa de ventilación mínima es cuando encontramos este tipo de pollitos sudados o húmedos. Y el mensaje es que deben ventilar de la forma que sea y o sea, teniendo estas precauciones, pero que el mensaje es que la ventilación es tan importante como la temperatura. Fíjense qué pasa cuando hay mala calidad de aire. Este es un video que en una visita a un galpón de primera semana, que había mal comportamiento inicial, pero las otras variables estaban en buenas condiciones. Al incrementar la tasa de ventilación, fíjense cómo el comportamiento de los animales mejoró sin ingresar al área de cría. No hicimos nada más que aumentar las tasas de ventilación. Si manejamos bien los niples y no nos excedemos con la humedad de las camas, si hacemos un buen trabajo en el periodo de descanso, vamos a mantener una buena calidad de garra. Y si mantenemos una buena calidad de garra con ventilación mínima, manejo de niple y manejo de la cama en la crianza, esa garra nos va a dar una buena crianza, porque no se cría pollos buenos o buenos resultados no se obtienen en camas con malas condiciones. Como charlábamos hoy de las ampliaciones, lo importante es que si acá hay un ejemplo, una recepción a 45 aves por metro cuadrado, lo importante es que cada 3 días se vaya bajando la densidad de las aves por metro cuadrado, por ejemplo, en este caso a 38 de 4 a 7 días, a 28 de 8 a 11 días, a 18 de 12 a 15 días, y a una densidad final luego de los 15 días. Lo importante es que se vaya acompañando con condiciones, o sea, con temperatura, con ventilación y con equipamiento. ¿Tá? Y observar que los momentos críticos generalmente están cuando
damos espacio, sacamos papel o no tenemos uniformidad de condiciones, porque cuando se da mucho espacio rápido, a veces nos cuesta controlar lo que es ese ambiente. Controlar el crecimiento nos permite, como charlábamos hoy, ver si en qué momento se nos está cayendo el resultado, si es que se nos cae. Entonces, una buena práctica es colocar el peso de recepción, buscar un factor de 2.6 al día 4 y un factor de 4.8 al día 7 y ya colocar el peso esperado. Cuando obtenemos pesos reales por debajo de lo esperado, nos llama la atención para que encontremos la causa. Entonces, como resumen, la primera semana es clave para que obtengan un buen resultado final y cómo obtener el máximo potencial de los animales, dando un adecuado manejo de cama en el periodo de descanso, contar con instalaciones y equipos adecuados que nos dé capacidad de calefacción, capacidad de aislamiento y hermeticidad para que funcione la ventilación, mantener el confort de los animales, tanto temperatura como ventilación y calidad de aire, contar con agua y alimento de calidad con adecuada disponibilidad y estimular a los animales, generar actividad mediante recursos humanos y el seteo de los equipos de un modo adecuado para tener alto consumo. Alto consumo es alto peso inicial y alto peso inicial es alto crecimiento. Buen crecimiento inicial se traduce en buen resultado final. Muchas gracias.